Desde hace tiempo, me he negado a participar en vacaciones familiares porque mi hermana insiste en que cuide de sus hijos durante estos viajes. En cada salida familiar, me he visto obligado a desempeñar el papel de niñera y ayudante sin que se me consulte ni se respete mi tiempo. Esta dinámica no solo se limitaba a las vacaciones. Tuve que mudarme de la casa de mis padres porque me seguían exigiendo que ayudara a cuidar a mis 3 sobrinos. El verano pasado, fuimos de vacaciones familiares a la costa. Aunque mis padres pagaron mi habitación de hotel, tuve que compartirla con 3 niños muy inquietos porque mi hermana y su esposo decidieron quedarse en una habitación para ellos solos. Me prometieron que tendría tiempo para hacer mis propias actividades, pero en lugar de eso, terminé siendo el encargado de cuidar a los niños casi todo el tiempo. Solo hice una cosa que realmente quería: visitar una galería de arte. Es algo que disfruto mucho cada vez que estoy en la costa, pero los niños lo encontraron aburrido y todo el trayecto fue un caos por sus quejas. Cuando me quejé con mi familia sobre esta situación, me recordaron que estaba ahí gratis y que no debía ser desagradecido. Esa experiencia me dejó con un mal sabor de boca y la firme decisión de no repetirla. Este año mis padres organizaron otro viaje familiar a la playa en junio. Dieron por sentado que iría bajo las mismas condiciones que el año pasado, pero esta vez me negué. Les dije que iría en mi propio auto y pagaría mi estancia en un hotel aparte, para tener mi propia habitación y disfrutar del viaje a mi manera. Mis padres se sorprendieron e intentaron disuadirme, argumentando que sería caro. Les respondí que eso no era problema, ya que tengo un buen empleo y puedo cubrir los gastos sin dificultad. Entonces comenzaron las discusiones. Les expliqué las razones detrás de mi decisión, incluyendo lo sucedido el año pasado. Quiero disfrutar de las vacaciones como un adulto y no ser tratado como un ayudante o cuidador. Mis padres, sin embargo, informaron a mi hermana sobre mi postura y ella reaccionó con enojo. Me llamó para regañarme, diciendo que arruinaría las vacaciones al actuar por mi cuenta, mientras ella tendría que lidiar con sus hijos sin ayuda. Perdí la paciencia y le respondí que el año pasado me usaron para resolver sus problemas, sacrificando mis propios intereses. Le dije que yo también merezco disfrutar de las vacaciones y que no estoy obligado a cuidar de sus hijos. Esto escaló la situación. Mi hermana dejó de hablarme y mis padres comenzaron a insistir para que reconsiderara mi postura, diciendo que debía hacerlo para mantener la paz familiar. La presión era constante, pero me mantuve firme. Sin embargo, las cosas tomaron otro giro cuando mi hermana encontró mi publicación en Internet sobre este tema. Al leer los comentarios, se enfureció aún más, especialmente porque nadie apoyaba su postura. Me acusó de no entender lo difícil que es ser madre de trillizos y me recriminó por no querer ayudarla, argumentando que al ser joven y soltero, tengo tiempo y debería ser más considerado. Pese a su presión, me mantuve en mi decisión. Mi hermana luego involucró a nuestros padres, quienes también leyeron mi publicación. Aunque estaban molestos conmigo por haber hecho pública la situación, se sintieron avergonzados por los comentarios y finalmente entendieron mi perspectiva. La situación llegó a tal punto que las vacaciones familiares se cancelaron. Mis padres y mi hermana comenzaron a discutir entre ellos y los sobrinos terminaron llorando porque ya no irían a la playa. Mi hermana me culpó por todo, afirmando que no tengo vida y por eso debería ayudarla más. Grabé esa conversación y se la compartí a mis padres, lo que avivó aún más las tensiones. Al final, mis padres me aseguraron que nunca volverán a pedirme que cuide de mis sobrinos y reconocieron que lo que ocurrió el año pasado fue injusto para mí. Aunque la situación fue difícil, siento que por fin logré establecer un límite necesario para mi bienestar. Actualmente, mis padres están muy molestos con mi hermana por decirme que debería ayudarla solo porque cree que no tengo vida. Ella está adoptando el papel de víctima, mientras que mi cuñado básicamente se desentiende de todo el problema, pasando la mayor parte de su tiempo en el trabajo. Agradezco a todos los que han comentado mi situación en línea. Sus respuestas realmente alegraron mi día. Primera actualización.
Mis padres se disculparon conmigo, aunque mi hermana no lo hizo, al menos al principio. Hace una semana, creé esta cuenta anónima para preguntar si estaba actuando mal, y resultó que no lo estaba. Mi publicación abrió una verdadera caja de Pandora en mi familia. Mis padres y mi hermana mayor se habían acostumbrado demasiado a que ayudara a cuidar a mis sobrinos trillizos. No me fui de casa hasta los 22 años porque intentaba ahorrar dinero mientras estudiaba en la universidad. Una beca cubría la mayor parte de mis gastos, y vivir en casa me ayudaba a evitar endeudarme más, ya que también trabajaba a medio tiempo. Estoy agradecido por ese apoyo, pero después de terminar la universidad, parecía que todos asumían que tenía tiempo infinito y que siempre estaría disponible para ayudar. El año pasado, me convencieron de unirme a unas vacaciones familiares, pero esas vacaciones se convirtieron en una pesadilla. Básicamente me obligaron a cuidar a mis 3 sobrinos, que en ese entonces tenían 6 años. Incluso tuve que compartir una habitación de hotel con ellos, lo cual fue una experiencia agotadora. Esos niños no me prestaron atención en toda la primera noche, y terminé llamando a su madre 2 veces para que los calmara. Me trataron como si yo fuera el malo por querer hacer algo diferente durante el viaje, mientras que si la actividad no era algo que toda la familia disfrutara, simplemente no se hacía. Esto me pareció sumamente hipócrita, ya que soy parte de la familia y nunca se me incluyó en esas decisiones. Expliqué esta queja a mis padres después de mi publicación, y finalmente admitieron que estaban equivocados. Después de esas terribles vacaciones, decidí mudarme antes de que terminara el verano, sin previo aviso. Conseguí un buen trabajo poco después de graduarme, gracias a una pasantía, y usé la mudanza como una oportunidad para reducir mi tiempo de traslado al trabajo de 45 minutos a solo 15. A mi hermana le molestó mi mudanza, principalmente porque significaba que ya no podría contar conmigo para cuidar a los niños los fines de semana. A veces cedí, generalmente sobornado con pizza, y esto se convirtió en una nueva norma. La nueva discusión el mes pasado. Mis padres anunciaron otro viaje familiar al mismo destino de la costa. Esta vez lo vi venir desde lejos. Era una trampa. Sabía que si viajaba con ellos y dejaba que pagaran las habitaciones del hotel, terminaría en la misma situación que el año pasado. Así que casualmente mencioné que conduciría por mi cuenta y pagaría mi estancia en el hotel. Fue entonces cuando empezó la tormenta. Mis padres intentaron persuadirme casi de manera desesperada, y mi hermana prácticamente intentó ordenarme que cediera. Pero no lo hice. Tras días de acoso, decidí compartir mi experiencia en un foro en línea, y por casualidad, mi hermana encontró la publicación menos de una hora después. Lo que siguió fue un caos. Al principio, mi familia estaba en mi contra. Mi hermana llamó a nuestros padres, quienes a su vez me contactaron. Mientras hablaba con ellos por la mañana, les pedí que señalaran cualquier mentira en mi publicación. Aunque intentaron desviar el tema llamándola una exageración, les hice notar que cada detalle era completamente cierto. Luego les pedí que revisaran los comentarios, que ya eran demasiados para leer. Les actualicé constantemente sobre la cantidad de respuestas que recibía, lo que aumentó su incomodidad. Les dije que estaba cansado de su actitud de mantener la paz a costa de obligarme a apaciguar a mi hermana. Después, tuve que colgar para volver al trabajo. Más tarde, mis padres leyeron más comentarios y, avergonzados, comenzaron a reflexionar sobre sus acciones. Mi hermana también intentó contactarme varias veces, pero tenía el teléfono en silencio hasta la hora del almuerzo. Cuando finalmente me llamó, me acusó de haber alejado a nuestros padres de su lado. Cancelación de las vacaciones en una discusión posterior entre ellos. Mis padres decidieron cancelar el viaje familiar por completo. Más tarde me confesaron que pasaron de culparme a sentirse avergonzados y aceptar plenamente su responsabilidad. Admitieron que no tenían excusas para haberme convertido en una niñera gratuita, especialmente después de que ya no vivía con ellos. Intentaron justificar su postura diciendo que nunca me cobraron alquiler mientras vivía en casa durante la universidad. Les recordé que yo estaba haciendo todo lo posible por abrirme camino,
y que nadie les obligó a tener hijos. Además, les señalé que mi padre recibió el mismo apoyo de sus propios padres en su juventud. Aunque la situación fue incómoda, al menos siento que finalmente establecí límites claros y necesarios para mi bienestar. Eso básicamente puso fin a cualquier argumento que le quedara a mi hermana. Durante mi hora de almuerzo, logró llamarme para hablar de lo ocurrido. Fue entonces cuando mostró su verdadera naturaleza. Insinuó que yo no tengo vida propia y que debería usar mi tiempo libre los fines de semana para ayudarla porque está cansada e incapaz de salir sin llevar a sus hijos consigo, a menos que alguien los cuide. Ella es ama de casa, con un esposo que tiene un salario decente. Viven en una casa propia, no alquilada, y francamente, mis sobrinos no son mi responsabilidad. Simplemente me los impusieron, esperando que aceptara el rol sin cuestionarlo. La llamada terminó con mi hermana colgándome, enojada porque no accedí a sus demandas. Sin embargo, grabé la conversación y más tarde la reproduje para mis padres. Ellos quedaron furiosos y decidieron confrontarla. Mi hermana, lejos de reflexionar, insistió en culparme a mí. Afirmó que mi vida debía girar en torno a la suya, lo cual, según sus palabras, era lo mínimo que podía hacer como su hermano menor. En respuesta, le dije que esa era la declaración más egoísta y narcisista que había escuchado en mi vida. Después de varios días de tensión, su esposo finalmente intervino. La obligó a disculparse conmigo, aunque fue evidente que lo hizo de mala gana. Nunca antes la había visto tan sumisa frente a alguien. Parecía al borde de las lágrimas mientras reconocía que una de las razones principales por las que yo era su niñero predilecto era porque no confiaba en dejar a sus hijos con extraños. Sin embargo, al profundizar en la discusión, salió a la luz un dato inesperado. Mi cuñado pensaba que mi hermana me pagaba por mi tiempo cuidando a sus hijos después de que me mudé de la casa de mis padres. En realidad, ni siquiera cubría los costos de gasolina. Todo lo que hacía era darme algo de dinero para pedir pizza para mí y los niños, quedándose con el resto. Mi cuñado estalló al enterarse de esto. Durante la disculpa a medias de mi hermana, él la obligó a pagarme todo lo que me debía en efectivo, utilizando sus propios ahorros. Esto claramente le molestó mucho a ella. Más tarde, mi cuñado se disculpó conmigo personalmente por su inacción, admitiendo que debió intervenir mucho antes. Me prometió que contratarían a una niñera formal para cuidar a los niños en el futuro, aunque eso suponga un gasto adicional para ellos. Al menos, mi hermana podrá recuperar sus noches de cita sin imponerme nuevamente. Poco después tuvimos una reunión familiar en la casa de mis padres para discutir todo lo sucedido. Se puso todo sobre la mesa, con disculpas incluidas. Mis padres decidieron reinstaurar las vacaciones familiares que se habían suspendido por las tensiones previas. Dejé claro que planeo viajar por mi cuenta y cubrir mi estancia en un hotel diferente para evitar cualquier situación incómoda. Incluso mencioné que, si mi hermana intentaba convertirme nuevamente en niñero, me iría de inmediato. Ella prometió que no lo haría, y si no actualizo nada después de las vacaciones, significará que todo salió bien. Actualización 2. Después de que publiqué mi historia en línea, mi hermana me llamó, molesta y exigiendo que eliminara las publicaciones. Estaba más enojada que nunca al descubrir cuán lejos se habían difundido. Tener una familia que conoce tu cuenta en redes sociales tiene sus desventajas. Me llamó un día después del trabajo para preguntarme si los comentarios seguían llegando. Dijo que no soportaba leerlos porque eran muy hirientes hacia ella. Le respondí con total honestidad. Todavía llegan unos 10 comentarios diarios, y la mayoría expresan una opinión negativa sobre su actitud. Esto la hizo llorar y comenzó a exigirme nuevamente que eliminara las publicaciones. Me negué rotundamente, explicándole que estas publicaciones son mi única garantía de que no intentará volver a tratarme mal. Después de todo, me impuso responsabilidades que no eran mías, no cumplió con los pagos que había prometido y se quedó con el dinero.
Además, me convirtió prácticamente en un sirviente durante las vacaciones familiares anteriores, haciendo que no disfrutara ni un poco. Le mencioné también que las publicaciones ya se habían extendido a otros sitios web, e incluso algunos artículos y videos habían comenzado a abordar el tema. Cuando escuchó esto, gritó de frustración y colgó la llamada. Más tarde, mis padres me llamaron para pedirme que retirara las publicaciones. Dijeron que la situación estaba causando mucha tensión en la familia. Les respondí que esto no habría pasado si hubieran tomado una postura firme desde el principio. Les recordé que no soy niñero, mayordomo, ni empleado de mi hermana. Soy un adulto con derecho a tener su propia vida. Si querían que eliminara las publicaciones, primero debían dejar de consentir su comportamiento. Eventualmente, mis padres se dieron cuenta de su error y le dijeron a mi hermana que resolvería este asunto sola. Incluso le sugirieron que comenzara a tratarme mejor. Mi hermana no lo tomó bien y, en su frustración, intentó discutir conmigo nuevamente. Esta vez fui sarcástico, dejándola aún más molesta. Mi cuñado volvió a llamarme para intentar mediar, pero terminé explicándole mi perspectiva. Finalmente, entendió mi postura y prometió seguir trabajando en cambiar las cosas. Espero que este drama termine pronto. Las vacaciones familiares están programadas para finales de junio. Ya reservé mi habitación en un hotel diferente y en un piso distinto al de mi familia. Cuando no haya actividades familiares, planeo explorar las galerías de arte, disfrutar de la comida local y, en general, pasar un buen rato haciendo lo que realmente quiero. Si todo sale según lo planeado, probablemente esta será mi última actualización. Aunque las vacaciones familiares han terminado, algunos eventos, tanto buenos como malos, ocurrieron como lo esperaba. En el lado positivo, mis padres no apoyaron los intentos de mi hermana de imponerme el cuidado de sus hijos. Sí, lo intentó, pero en el lado negativo, trató de averiguar en qué habitación del hotel estaba alojado. Esto no solo fracasó, sino que además la metió en problemas nuevamente con su esposo. Antes de las vacaciones, me aseguré de informar al hotel que no debía divulgar mi información a nadie, salvo que fuera requerido por la policía. Por teléfono, me confirmaron que nadie tendría acceso a mis datos. El primer día de las vacaciones, salí temprano, a sabiendas de que mi familia no podría movilizarse hasta al menos las 10 de la mañana. Yo partí a las 9, incluso antes de que se permitiera el registro en el hotel, que empezaba a la 1 de la tarde. Quería evitar cualquier contratiempo y tomar ventaja. Envié un mensaje grupal notificando mi partida, pero mis padres se molestaron porque, según ellos, habían planeado un brunch familiar en el camino. Les respondí que nunca me informaron de eso, por lo que decidieron cancelarlo en favor de comida rápida, como yo había planeado originalmente. Llegué temprano al hotel, demasiado temprano para hacer el check-in, pero aproveché para confirmar personalmente con el personal de recepción que nadie recibiría información sobre mi habitación. Aunque afirmaron que no lo harían, insistí en recalcarles la importancia de cumplir esa promesa. También les advertí que, si intentaban presionarlos, mi madre, mi hermana y sus 3 niños posiblemente llorando, no cedieran. Me prometieron que respetarían mi privacidad. Salí a almorzar y, al regresar más de 1 hora después, noté que los vehículos de mis padres y mi cuñado ya estaban en el estacionamiento. A pesar de ello, me aseguré de que el vestíbulo estuviera despejado antes de registrarme. Le pregunté al empleado si alguien había preguntado por mí, y confirmó que mi familia lo había intentado. Mi hermana, en particular, había tratado de presionarlos, pero su esposo la detuvo. Una vez registrado, me instalé en mi habitación y más tarde nos reunimos como familia para hacer turismo. En cierto momento, mi hermana intentó pedirme que cuidara a sus hijos solo por un momento. Sabía exactamente lo que pretendía: fingir que regresaría en breve y desaparecer durante 1 hora. La confronté de inmediato, y su esposo intervino, diciéndole que dejara de intentar imponerme esa responsabilidad. Mi hermana, como era de esperarse, rompió en llanto, argumentando que necesitaba un descanso. Su esposo la regañó, recordándole que él también estaba cansado.
pero no se quejaba. Mi madre me miró con desaprobación, pero fui directo con ella. Si siquiera pensaba en apoyar a mi hermana para que yo cuidara a los niños, me iría de las vacaciones en ese instante. Le dejé claro que no era mi responsabilidad, y estaba cansado de que actuaran como si lo fuera. Esto hizo que mi madre comenzara a llorar también, repitiendo, «Tienes razón». Me limité a decirle que dejara de intentar manipular la situación y me alejé. Después de ese incidente, ni mi madre ni mi hermana intentaron nada más durante el resto del día. Por la noche, cuando regresamos al hotel, decidí no tomar el ascensor con ellos. Mi hermana me lanzó una mirada de odio porque sabía que lo hacía para evitar cualquier confrontación. Esperé unos 15 minutos en el vestíbulo antes de subir. Al día siguiente, durante el desayuno, dejé claro que pasaría el día por mi cuenta y me uniría a la familia solo para el acuario y la cena. Mi madre intentó insistir en más planes en grupo, pero aceptaron mi decisión. Todo transcurrió sin problemas hasta que, al regresar al hotel, mi hermana me sorprendió saliendo de mi habitación. Debió haber estado merodeando por el piso para encontrarme. En ese momento me enfrentó quejándose de que yo arruinaba sus vacaciones familiares, porque según ella, no era diferente de estar en casa. Seguía lidiando con sus hijos. Le respondí que eso era una mentira, ya que nuestros padres la estaban ayudando bastante. Además, le recordé que estaba harto de ser su chivo expiatorio. Cerré la conversación diciéndole que siguiera con su vida y me dejara en paz. Cuando nos encontramos con los demás para cenar, informé lo ocurrido. Mi hermana fue reprendida por su esposo y pasó el resto de la noche evitando cualquier contacto conmigo. El último día de las vacaciones fue tranquilo. Jugué un poco con mis sobrinos, manteniendo mi rol de tío divertido, pero dejando claro que no soy su niñero. Incluso les compré un pequeño recuerdo a cada uno. Mi hermana, aunque intentó generar algo de drama con su esposo, no tuvo éxito. En resumen, las vacaciones fueron una victoria. Se rompieron viejas dinámicas y dejé claro que nunca volvería a ser tratado como antes. Espero que esto sea un punto de inflexión para todos nosotros.